Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la unidad número 3, integración en el sistema n-dimensional. Vamos a comenzar entonces explicando el primer tema de esta unidad, que se llama las integrales dobles. Vamos a comenzar definiendo qué es una integral doble. Una función f de dos variables se dice que es integrable en una región rectangular cerrada R si la función está definida en R, en el plano, ¿verdad? Y L existe, o sea que el límite existe. El número L se llama la integral doble de f en R y escribimos la siguiente notación. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria desde i igual, vamos a llamar desde i igual a 1, desde i igual a 1 hasta n de f de psi sub i, lambda sub i, multiplicado por el delta sub i multiplicado por a. Y eso no es más que una integral doble de la región R de f de x, y por el diferencial de área. Entonces, lo que quiere decir que si yo tengo la integral doble de la región de f de x, y de dos variables por el diferencial de área, entonces eso va a ser igual a que nosotros integremos en el siguiente orden. Eso va a ser igual a la integral de la región en el siguiente orden. Yo puedo integrar de esta manera: f de x, y de x de y. O sea, primero integramos con respecto a y y dejamos la integral del centro con respecto a x. Ese es un orden que podemos llevar, y también lo podemos hacer en el otro orden: integral doble de la región de f de x, y en el orden de y de x. Entonces esas es las dos maneras que podemos calcular una integral doble. Vamos a continuación a explicar cuál es la interpretación de una integral doble. Según lo que sigue a continuación, nos informan, ¿verdad?, que la integral doble se interpreta geométricamente como la medida del volumen de un sólido en el espacio tridimensional. Vamos a verlo eso más adelante en un gráfico, para que miren ustedes que la integral doble se interpreta como el volumen de un sólido en el espacio tridimensional. A continuación, ¿verdad?, vamos a explicar el siguiente teorema. El teorema dice así: sea f una función de dos variables que es continua en una región cerrada R en el plano xy, y si esa función f de xy es positiva, o sea que es mayor o igual que 0 para toda pareja xy en R, entonces el volumen de ese sólido va a ser igual a una integral doble, o una integral doble que iría de la función f de x, y por el diferencial de área, donde B de S es el volumen del sólido que tiene la región R, donde B de S es el volumen del sólido que tiene la región R como base, y el valor de f de xy como altura. O sea que el volumen se interpreta como un gráfico en el cual vamos a tener una región R que va a ser la base del sólido, y el valor de la función evaluada en este par de números va a ser la altura, y este punto xy va a pertenecer a la región R. O sea que este punto xy que vamos a ver después en el gráfico pertenece a la región R.
Geométricamente entonces se interpreta la integral doble de la siguiente manera. Entonces, como decíamos anteriormente, gráficamente se interpreta de la siguiente manera. Aquí tenemos el eje Z, este es el eje X y por acá tenemos el eje Y. Si ustedes se fijan, entonces esta es la función, esta es una función en general que la vamos a llamar, a esta función la vamos a llamar f de xy, z igual a f de xy, pero proyectándola en el plano xy se nos forma entonces este cuadrilátero acá, y aquí vamos a definir este punto que ustedes miran acá, es el punto psi sub i lambda sub i, que también se puede interpretar como que este es el punto xy que hablábamos al inicio. Entonces la integral doble se va a interpretar como cuando esta curva z igual a f de xy se proyecta, se nos forma acá entonces este cuadrilátero, donde el área de este podríamos decir de este cuadrilátero, en este caso, o podemos llamarlo rectángulo también, es la base por la altura. ¿Cuál es la base? La base es delta sub i y, y la altura es delta sub i x. También se puede interpretar como que esta distancia es el diferencial de y, y esta otra distancia de acá es el diferencial de x. Entonces esta es la región R. Entonces la base, al multiplicar esta base por la altura, que es cuando nosotros evaluamos el valor de f de psi sub i lambda sub i, que también podría ser cuando evaluamos el valor de f de x, y en la función, esto representa la altura. Entonces aquí estamos ya en presencia del volumen de este sólido, y esa es la interpretación geométrica de la integral doble. Esperando que hayan comprendido este concepto, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de las integrales dobles, vamos ahora a explicar algunas propiedades que cumple la integral doble. Entonces vamos a comenzar con el siguiente teorema. Dice el teorema: si c es una constante y la función f es integrable en una región cerrada R, entonces si multiplicamos esa constante c por la función f, entonces c por f es integrable en R, y podemos decir que la integral doble de la constante c por f de xy diferencial de área va a ser igual a que saquemos la constante c. Esta constante c sale fuera del signo integral, entonces nos va a quedar de la siguiente manera: integral doble de la región de f de xy de a diferencial de área. Eso dice este teorema, que si yo tengo una constante dentro del signo de integral, el símbolo de integral, yo la constante la puedo sacar fuera del símbolo de integral. El teorema siguiente establece lo siguiente: si f y g son integrables en una región cerrada R, entonces la función f más g es integrable en R, y la integral doble de la región de f de xy más g de xy diferencial de área se puede dividir como la integral doble de f de xy de a más la integral doble de g de xy diferencial de área. En otras palabras, quiere decir que si yo tengo la integral doble de la suma de dos funciones, de dos variables, yo la puedo repartir como la suma de las dos integrales de manera separada, como la integral doble de f de xy de a más la integral doble de g de xy de a. Eso dice ese segundo teorema. Y el tercer teorema establece que si f y g son integrables en la región cerrada R y la función f de xy
es mayor o igual que g de xy para toda xy en R, entonces la integral doble de f de xy de A tiene que ser mayor o igual que la integral doble de la región g de xy diferencial de área. Eso establece entonces el teorema que acabamos de enunciar. Con estos tres teoremas ya estamos preparados para hacer los cálculos de las integrales dobles. Esperando que hayan comprendido estos teoremas. Gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos cuando ya comencemos a resolver problemas.